Bien, continuamos en este tiempo de amigos, ahora en la sección que hemos titulado acerca de Israel. Y el tema de hoy hace mención justamente a esos aspectos en los cuales se ve involucrado Israel, aunque no sea precisamente el objetivo directo de la palabra Israel, pero está enfocado en Israel. Vamos a hablar acerca de los medios de comunicación y cómo crean noticias que estén o no estén relacionadas directamente con Israel, lo que fomentan es la confusión. Israel crea conciencia, sí, crea conciencia, pero también la moviliza, la mueve, la incomoda. Estas últimas semanas hemos presenciado, lamentablemente, y una especie de continuidad en el tiempo, atentados en Londres, atentados en Jerusalén, atentados en diferentes partes del mundo, y los medios de comunicación los han tratado de una manera o de otra. Pero, como digo, en particular haciendo referencia de una forma directa o indirecta a Israel. Vamos a ver un vídeo que es muy interesante. Es muy interesante porque en este vídeo se puede ver cómo la CNN monta una manifestación de apoyo apoyo de los musulmanes contra el terrorismo musulmán. Ya dicho de esta manera ya suena hasta complicado, ¿verdad? Pero esta noticia ha sido muy diversificada por todas las redes, muy publicada, porque esta presentadora, esta periodista de la CNN, ha montado y digo literalmente la palabra montado, ¿verdad? Ha montado una falsa manifestación. ¿En qué sentido? Bueno, pues como se puede apreciar con toda claridad, está montando la manifestación, poniendo a los actores por aquí o por allá, sube, ponte más abajo, tú a la izquierda, tú a la derecha, no se ve bien el cartel. Bueno, no tiene sonido. Estas imágenes están en inglés, evidentemente, pero se puede apreciar sin mayores, no hay que ser muy inteligente, yo digo, para darse cuenta de lo que está pasando. Bueno, la acusación contra la CNN de preparar esta falsa manifestación contra los terroristas de Londres, pues ha tenido una repercusión muy amplia, no solamente en las televisiones, sino en la red. Observe cómo le está indicando a los manifestantes dónde tienen que ponerse, cómo tienen que poner el cartel. Vamos, en cualquier manifestación de un carácter meramente, bueno, que ha salido espontáneamente, no se ponen los periodistas a decirle a los manifestantes, oye, te voy a coger un plano mejor, mira, ponte a este lado, ponte aquí o ponte allá, porque va a quedar mejor, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hace esto, no? Bueno, evidentemente hay un doble sentido en estas falsas manifestaciones en contra del terrorismo por parte del mundo islámico. Por un lado nos quieren hacer creer que en el mundo islámico pues no hay radicalismos y todo lo contrario, que sí que hay gente muy moderada que incluso se manifiesta en contra del terrorismo. Las noticias lo han publicado como un atentado contra los fieles islámicos. Sin en cambio, cuando es un atentado contra cristianos o contra judíos, pues se habla meramente de un atentado extremista. Yo no sé si se dan cuenta de la diferencia en los términos que se emplean cuando se quiere definir una noticia de una manera u de otra. Bueno, es muy fácil hablar de extremismos cuando los terroristas son islámicos, pero es muy difícil que un periodista diga terrorista a un islámico cuando lo que quiere hacer referencia es meramente que ha habido un ataque, suelen decirlo así, ha habido un ataque, ha habido un problema. Casi nunca se dice las palabras en su justa medida porque hay una especie de lenguaje que no gusta, ese es el lenguaje que no gusta en los medios, y por eso digo que hay un doble rasero, pero también una doble intención. Por un lado, la intención es pues hacernos creer que hay un mundo islámico moderado. Yo lamentablemente, y lo digo y con todo respeto, con todas las mentalidades y todas las conciencias y todos los pensamientos de todos los tipos, sea político o religioso, yo no creo que hay islamistas moderados. No lo creo porque no lo veo. Y tal vez podríamos aplicar aquí, no hace falta ver para creer, ¿verdad? Bueno, aquí sí que hace falta ver para creer. En este caso sí, porque las manifestaciones como estas,
que han sido montadas por una cadena como la CNN, que se manifiesta muchas veces contra Israel, pues no me hace a mí pensar de ninguna manera que es que sean moderados, sino que se busca un doble sentido, o sea, se busca hacer creer que hay moderados. Pero en el islamismo no hay moderados. Habrá musulmanes moderados, como hay cristianos moderados, o como hay otro tipo de religiosidad o de políticas moderadas. El apoyo que tienen los islamistas en Inglaterra es abrumador. Digo, un apoyo que se manifiestan públicamente por las calles con carteles diciendo el Islam va a dominar el mundo. Y bueno, eso es una realidad, no es una opinión personal. Y la CNN, aprovechando que esta manifestación se ha montado en contra de supuestamente ese terrorismo islámico, pues a la vez lo que está haciendo es poner en entredicho la política de Israel, que como todos sabemos es una política firme. ¿Por qué es firme? Bueno, porque llevan desde antes de la creación del Estado de Israel luchando contra el terrorismo. Y ya hay una grande opinión, digo grande, lo digo realmente así, una gran opinión de gente que está mirando a Israel porque saben cómo enfrentarse con estas situaciones que apenas si Europa está empezando a experimentarlas. Los últimos atentados con esos coches o camiones o vehículos tirándose contra las personas, bajándose y apuñalando a los que pillan por en medio, eso no es nuevo en Israel. Eso ya lleva muchos años pasando. La conciencia europea empieza a cambiar y empieza a pensar qué nos está pasando y cómo podemos enfrentarnos a esta situación. Por un lado tenemos cadenas como la CNN o la BBC de Londres, que sus posiciones son siempre en contra de Israel. Mire, la BBC hace pocos días, cuando un terrorista asesinó a una policía en una de las puertas de acceso al viejo Jerusalén, lo tituló de esta manera: 3 palestinos mueren por disparos de la policía. Primero eran 3 terroristas, pero es que no es que habían sido muertos por la policía, es que habían asesinado a una policía y en respuesta a ello pues se produjo lo que es la muerte de los terroristas. Pero quiero decirles que los medios de comunicación, en este sentido, hay que saber leerlos. No se trata de saber leer en el sentido estricto de la palabra. Hay que saber leer lo que están diciendo, porque cuando se cambia el orden de los acontecimientos, la confusión es total. O sea, no es lo mismo decir que una policía ha sido asesinada y que los terroristas han sido abatidos, que decir 3 palestinos han sido asesinados, incluso dicen, o muertos por la policía. O sea, fíjese la gran diferencia de las noticias. Yo creo que es muy importante saber leer las noticias porque vivimos en un mundo muy mediático. Todo lo que recibimos, o la mayoría, lo recibimos por los medios de comunicación, sea a nivel de periódicos, que ya son menos cada vez, a nivel de televisión, a nivel de internet, a nivel de esos medios digitales, la mayoría. Las noticias hoy son muy rápidas. Lo que se produce ahora, dentro de un minuto se sabe en todo el mundo. Por tanto, es muy importante que esa difusión de las noticias sea correcta, sea estrictamente la verdad. No se puede poner a una noticia la opinión de un comentarista. La noticia ha sucedido de esta manera. Después hay comentarios, después se puede analizar en frío, dijéramos, la situación, pero de entrada no se puede más que decir en el orden cronológico lo que ha pasado. Bueno, mire, hubo tantas manifestaciones en contra de la BBC por parte de Israel que tuvo que pedir disculpas porque sí que había titulado mal la noticia. No es que la había titulado mal, es que es la línea editorial de la BBC de Londres. Y es una línea editorial siempre contra Israel, siempre, pase lo que pase. Bueno, saben todos los que nos siguen que a nivel personal yo mantengo una línea de pensamiento que es un lema personal, y perdón por la redundancia, que lo titulo de esta manera: hay tantos que critican a Israel por todo que yo no los criticaré por nada. Bueno, para la BBC es al revés. Hay tan pocos que hablan bien de Israel que yo hablaré mal de todo.
Eso es lo que dice la BBC en forma práctica, ¿eh? Y no solamente la BBC, también la CNN, como estamos viendo, montando estas manifestaciones que no son para decir solamente mira qué buenos son los islamistas que están en contra del terrorismo islámico, porque esa manifestación ha sido montada. Tendría que verse cuántas manifestaciones públicas y manifestaciones espontáneas, cuántas ha habido desde que han empezado, no sé si decir empezado, desde que han continuado los atentados terroristas. ¿Cuántas manifestaciones espontáneas hemos visto? Ninguna. Ninguna, enfatizo en el hecho. Por tanto, la BBC o la CNN, en este caso, ha tenido que montar una manifestación pues, para que su postura tibia respecto al terrorismo, porque el problema es que son posturas tibias frente al terrorismo. En esa frase que hemos escuchado muchas veces hablando del otro tipo de terrorismo, que es el terrorismo machista contra las mujeres, se nos dice que tolerancia cero contra el machismo. Absolutamente de acuerdo. Y tolerancia cero contra el terrorismo. Eso es lo que no se tiene muy claro. Y aunque se tenga claro, no se dice en los medios de comunicación. Y esa es la gran lucha. Si podemos ver una vez más algo del vídeo, vamos a entender un poquito mejor cómo se manipulan los medios, o cómo manipulan los medios, para que estas imágenes alcancen a todo el mundo y transmitan un mensaje erróneo que es de conformismo. Al final nos están diciendo que hay que conformarse, que hay que adaptarse, porque estos tiempos son así y que bueno, necesitamos ser comprensivos. Claro que hay que ser comprensivos y amables y todo lo que sea bueno, pero lo que no podemos es manipular la verdad para enfocarla en dos sentidos. Por eso digo, uno, en querer hacer ver que en el islamismo no hay radicalismo, y perdón por la insistente redundancia, y por otro lado, que Israel, lo que está diciendo Israel, que no es muy exagerado. Por eso se titulan mal las noticias. En este comentario que he dicho antes, hablando de la de la BBC, dice que en un principio la BBC informó del ataque con este título, obsérvelo. Y lo repito insistiendo, 3 palestinos asesinados, ojo, tras un letal apuñalamiento en Jerusalén. Observe la expresión, 3 palestinos asesinados tras un letal apuñalamiento en Jerusalén. No sabemos si el apuñalamiento ha sido hacia ellos o de ellos a otros o quién ha sido. En fin, el titular no menciona que los 3 palestinos eran terroristas ni que la joven mujer policía fue asesinada en el ataque. Mejor dicho, el orden es justamente eso. Tras el asesinato de una joven policía, una joven de 22 años, que estaba en la puerta de Damasco, un lugar que hemos pasado muchas veces por ello. Muchas veces he pasado por ese lugar. Cuando digo muchas veces, digo tantas veces como he ido. Y me sorprende que estando en esa situación que tienen de conflicto, de guerra, pues cuando sabiendo cómo actúa el terrorismo internacional yihadista, todavía una fuente de información tan importante como es la BBC de Londres titule 3 palestinos asesinados. Ojo que esto es muy importante. En respuesta a la amplia indignación que produjo la BBC, dijo que aceptamos que nuestro titular original no reflejó apropiadamente la naturaleza de los eventos y en consecuencia lo cambiamos. O sea, tuvo que reconocer que no, pero esto no es nuevo. O sea, esto que ha hecho la BBC no es que sea de ahora. Si miramos en el récord de historial, la hemeroteca digital de la BBC, y no solamente la BBC, la CNN y otras muchas cadenas de televisión incluidas en España, vamos a ver que los medios de comunicación transgiversan la noticia empleando sobre todo esa fase que yo le llamo de cambiar el orden cronológico de la noticia. En cuanto cambian el orden cronológico y añaden ciertas palabras de confusión, que son de confusión, ya la noticia no la entiende nadie. Y lo que entienden justamente es lo contrario, que qué malo es la policía de Israel que ha asesinado a 3 palestinos, pobrecitos, porque, en fin, sacó un cuchillo sin querer y accidentalmente pues mató a una joven, pero vamos, fue un accidente total. Eso es lo que están diciendo y eso es terrorífico.
Y es terrorífico que nosotros como creyentes no tengamos una posición clara, absolutamente clara, de apoyo al bien. Cuando no apoyamos la verdad, cuando no nos enfrentamos con el mal, estamos siendo partícipes de él. Y eso me parece que es doloroso, muy doloroso, que no nos podamos mantener una posición firme. No estoy hablando de violencia, no estoy hablando de coger las armas, no estoy hablando nada más que de manifestar la verdad, porque si la callamos estamos siendo colaboradores. Y justamente los medios de comunicación son uno de los principales canales de engaño, de noticias falsas, déjenme decirlo así, de noticias falsas que quieren manipular a la sociedad, sea en forma política o de cualquier otro tipo, y especialmente cuando se habla de Israel. Las noticias de los medios de comunicación en España contra Israel son terroríficas. O sea, nada más que hay que ver lo que dice Televisión Española o lo que dicen La Sexta, o sea, la Sexta, ¿no? No, es La Sexta, perdón, pensé que me he confundido. Lo que dicen acerca de Israel. Es que es terrorífico. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Escuchamos las noticias y decimos, ¡ay, qué buena información! Mira qué bien lo que dicen. Y nos callamos y nos olvidamos. ¿Estaremos colaborando con ello si no nos enfrentamos digitalmente con ello? Tenemos los medios de sobra. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos redes sociales, la mayoría. Y los que están viendo este programa seguramente no solamente una red social, sino varias. Pues debemos de manifestar y poner a la luz todas estas contradicciones mediáticas que se enfocan, por un lado, en hacer ver a los malos como buenos y a los buenos como malos. Ese es el objetivo al final, para entenderlo muy bien entendido. Claramente dice la Escritura que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Y eso es lo que está pasando, y si nosotros no decimos nada y meramente somos espectadores insensibles de lo que está pasando, pues seremos también colaboradores. Mire, ya lo he dicho otras veces, no es nuevo. Hay contra Israel una guerra mediática asombrosa. Por eso, cada vez que Israel dice algo, pues se incomoda medio mundo o el mundo entero. ¿Por qué? Porque está hablando de cuestiones que son de primordial valor y de primordial importancia. Mire, las tretas de los medios de comunicación son abundantes y muy difamatorias. Yo creo que lo más importante, y esto es una especie, lo digo así, sencillamente, sin ánimo de llamar la atención sobre mí, es una especie de seminario para que podamos entender que lo que yo llamo el VOC, que es la variación del orden cronológico, está muy metido en los medios de comunicación. Por eso, si usted lee un artículo o lee primeramente un titular, que suele ser lo que mucha gente nada más lee. Por eso los medios de comunicación se centran mucho en los titulares, porque suele ser lo que la gente lee. Ahora mismo leer un artículo ya es complicado. Un artículo que tarda en leerse 3-4 minutos parece ser que para muchos es un problema y no lo leen. Leen solamente el titular. Y como los medios de comunicación saben, tienen constancia de que mucha gente solamente lee titulares, pues imagínense titulares como el de la BBC o titulares como la CNN o imágenes de una manifestación de apoyo en contra del terrorismo islámico por islámicos, pues vende mucho. ¿Vende mucho por qué? Porque sigue la línea editorial de esa forma de pensar que yo lo llamo progresista, que es retrógrada totalmente, en el que hace ver las cosas buenas como malas y las malas como buenas. Y yo creo que ya es tiempo de que nosotros, como creyentes, como sinceros creyentes, y no hablo aquí de posiciones ideológicas o religiosas, yo no pertenezco a ningún partido político, lo digo con absoluta claridad, a ninguno, por tanto, ni estoy afiliado a ningún partido, ni apoyo a ningún partido, porque no hay ningún partido que sea bueno, ninguno, como dice la Escritura, aunque sé que algunos son peores que otros, ¿no? Pero en este posicionamiento de firmeza al lado de la verdad, tenemos que ser profetas de la verdad y decir, oye, que esto está mal, que esto no puede ser, que el mundo siga manifestando estas mentiras, distribuyéndolas por todos los sitios y que nos quedemos callados, como que no pasa nada, como que no hay ningún problema. Yo creo que debemos de entender muy bien
y leer no solamente los titulares, sino leer el cuerpo de la noticia y una vez que lo hemos leído, analizarlo, pensarlo y contestar a esa noticia, contestar a través de los medios, porque como antes dije, la BBC ha tenido que rectificar ese titular. Observe lo que estoy diciendo, que la BBC rectifique un titular ya significa que la presión ha sido mucha. Pero mucha, ¿por qué? Porque mucha gente se ha puesto diciendo eso no puede ser. Por tanto, nosotros tenemos que ser poner nuestro granito de arena. Y cuando veamos una falsa noticia, una falsa manifestación, un apoyo explícito al terrorismo, como se hace muchas veces, como estamos viendo todos los días, es que me parece indignante que no levantemos la voz cuando vemos que se apoyan a los terroristas. Ayer, si no me confundo, en estos días, se ha recordado el atentado de Hipercor, cuando murieron muchas personas en ese atentado de ETA. Y sin embargo todavía hay gente que se posiciona a favor de ETA viendo las atrocidades que ha hecho. Y repito, no estoy hablando aquí de posicionamientos políticos, estoy hablando de posicionarnos con la verdad. Mucha gente se manifiesta pacifista y después, en cambio, queman contenedores, agreden a la policía, destruyen y queman coches, etcétera, etcétera. Ese pacifismo no es válido. Hay que ser pacífico, pero ese pacifismo no es válido. Y ese pacifismo está metido en esos medios de comunicación que constantemente se enfocan en enfatizar, por un lado, lo que Israel supuestamente hace mal, ojo, y por otro lado, las bondades y las maravillas del mundo islámico cuando apoya al terrorismo. Y eso lo podemos ver. Por eso, y no voy a extenderme más, quisiera que nosotros entendiéramos cómo lo que dice Israel afecta, claro que afecta positivamente al mundo porque remueve la conciencia, incomoda la conciencia. Y nosotros tenemos que ser de ese tipo de personas que incomodemos con nuestras palabras. No se trata de agresividad ni de malas palabras, como estamos también muy acostumbrados a escuchar, expresiones burdas, soeces, no hablo de eso. Hablo de ser incomodadores de la conciencia, incomodar a las personas para que piensen, para que tengan una posición clara de las cosas. Y cuando una noticia ha sido falseada o cuando un titular tiene otras connotaciones escondidas para hacernos entender lo que no es, deberíamos de levantar nuestra voz al cielo primeramente para protestar y decir eso no es posible que lo aceptemos y por tanto usar los medios naturales y humanos para protestar, valga la redundancia, por esas cosas, esas actitudes negativas que van en contra del bien, y en contra de la verdad y en contra de los seres humanos en el término más amplio de la palabra, hablando de los derechos humanos, que muchas veces son pisoteados por esos medios de comunicación que engañan y que montan falsas manifestaciones para cambiar nuestra mente y que no veamos la verdad. Nos vemos en el siguiente programa o en la semana que viene y continuamos en nuestra disposición de apoyar a Israel y manifestar a toda luz lo que está bien y lo que está mal. Nos vemos. Hasta pronto, amigos.